Estoy cansado, jefe. Muchachos, ¿hay alguna duda con lo que les he explicado? Ni siquiera hemos avanzado en la materia, así que es algo que ustedes tienen que asimilar, ¿no es cierto? Y después lo vamos a ir viendo PPT por PPT en forma un poco más teórica, ¿ya? Pero en la práctica es eso. O sea, ustedes tienen que aprender a diagnosticar, ¿no es cierto?, cuando está en un rodamiento de empuje, ¿no es cierto?, está fallando, ¿ya? Cuando está sonando. Porque muchas veces solamente con el sonido nosotros podemos diagnosticar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la caja de transmisión mecánica, y como su nombre lo dice, trabaja mecánicamente, o sea, no podemos generar un diagnóstico de forma electrónica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos cómo. ¿Ya? Ya hizo. Como que se quiere apagar. Ya, hasta ahí entonces, muchachos, ¿vamos bien? Sí. Ya. Como dice acá, ¿qué es la transmisión? Se conoce como transmisión al conjunto de órganos mecánicos que se encargan de transmitir la potencia generada por el motor, que es la energía térmica, hasta las ruedas. Para este proceso es necesario que la potencia generada por el motor sea transformada en energía mecánica. Lo que le hablaba anteriormente, que la energía térmica que nosotros generamos a través de la combustión, como decía acá bien su compañero, es transmitida hacia la rueda producto del movimiento que nosotros estamos generando en la transmisión mecánica, ¿no es cierto? Y la transformamos en una energía mecánica y dice, en este primer proceso intervienen los pistones, las bielas y el cigüeñal, ¿ya? Porque es el que le da el movimiento en este caso a la transmisión. La transmisión mecánica es un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. Estos elementos pueden ser de engranajes, correas u otros componentes sólidos, ¿ya? La transmisión abarca todo el sistema mecánico, incluyendo el embrague, la caja de cambios, el eje de propulsión, el diferencial y los ejes de transmisión final, ¿ya? ¿A qué le llamamos eje de propulsión, ¿no es cierto? Y los ejes de transmisión final. ¿Quién me puede decir? Los palieres, profe. ¿Ah? Los palieres. Los panieres, ¿no es cierto? Y también cuando estábamos hablando también referente a las tracciones traseras, los cardanes. ¿Ya? A eso le estamos hablando. Y ese es un conjunto. O sea, la transmisión no solamente es la caja de transmisión y la palanca para poder generar el movimiento, pero si tenemos otro sistema, como por ejemplo la transmisión, la tracción trasera, ¿no es cierto? Tracción delantera. Si tenemos tracción trasera, necesitamos un diferencial y eso va en conjunto también por parte de la transmisión. El diferencial también trabaja con engranajes, también trabaja con un aceite mucho más grueso, ¿no es cierto? Que en este caso también la mayoría ocupa 80-90. ¿Ya? En lo que es este ramo vamos a pasar también lo que es diferencial. Deberíamos, pero si te das cuenta, el ramo cuenta con, eran 90 horas, ¿no? Sí. Ya, son 90 horas y de las 90 horas tienes que dividirlas 45 y 45, o sea, entre las dos transmisiones deberías conocer las dos transmisiones en ese momento. Podríamos pasar diferencial, pero el diferencial, muchachos, no es tan complejo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un diferencial trabaja a través de engranajes, ¿no es cierto? Y en este caso por relaciones de transmisión para generar el movimiento. Y lo otro, el sistema de lubricación del diferencial es a través de chapoteo, como le llamo yo, ¿ya? Ya sea por chapoteo o por salpique. ¿Qué significa eso? Que es un sistema cerrado, ¿no es cierto? Y a través del movimiento del mismo engranaje, porque el diferencial no va lleno de aceite. Llega a un punto, y si ustedes se dan cuenta, cuando sacan el tapón del diferencial, sacan el tapón, y cuando empieza a botar el aceite, o sea, el tapón lateral le estoy diciendo, cuando empieza a botar una gota de aceite, significa que el diferencial está a un nivel acorde a lo que nos indica el fabricante. ¿Ya? Cuando sacamos el tapón en el costado, ¿no es cierto?, para hacer la medición, porque no tiene una varilla de medición en el diferencial. ¿Ya? Y eso significa que el aceite está acorde, ¿no es cierto?, está en la medida correcta. Cerramos, ¿no es cierto? Y ese movimiento que genera el diferencial genera la lubricación. Y no es una lubricación forzada, ¿no es cierto? No es una lubricación a través de una bomba, como lo necesita, en este caso, la transmisión automática. La transmisión mecánica pasa exactamente lo mismo. Yo no tengo una bomba de aceite, ¿no es cierto?, que le esté entregando constantemente aceite a la caja de transmisión. No lo tengo. En cambio, la transmisión automática sí necesita presiones.
de aceite para poder generar esos cambios. ¿Por qué? Porque las cajas de transmisión automática trabajan con discos, ¿no es cierto?, para poder generar los cambios de marcha. ¿Ya? Acá las cajas de transmisiones mecánicas, o sea, automáticas, no trabajan con engranajes. ¿Ya? Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? No. Vamos muy rápido, ¿no? Ya, como dice acá, en resumen, la transmisión mecánica es fundamental para transferir la energía generada por un motor a las partes móviles de un vehículo o a componentes internos necesarios para su funcionamiento adecuado. ¿Ya? ¿Cuál es la función? Y nos vamos prácticamente a lo mismo que hemos estado hablando. Dice, la función del sistema de transmisión es llevar el movimiento generado del motor a las ruedas motrices. Esa es como la función principal del sistema. ¿Ya? Si yo les llegase a preguntar en la prueba, el movimiento que se genera o la energía térmica que se genera en el motor se transforma en energía mecánica, la cual es transmitida a la transmisión para poderlo llevar, en este caso la energía mecánica, llevarla a la rueda. ¿Ya? Para ello el movimiento debe pasar por todos los elementos que componen el sistema de transmisión. Componentes del sistema de transmisión mecánico. Dice, el sistema de transmisión de un vehículo está formado por diferentes componentes. Cada uno de ellos cumple una función diferente y permiten transmitir el movimiento generado en el motor hasta las ruedas del vehículo. Si ustedes se dan cuenta, entre la función más los componentes que tiene la transmisión es para generar el movimiento y transmitirlo en la rueda. Al final se dan de la mano uno con otro, ya van enlazados. Este es parte de los tipos de elementos que nosotros vamos a encontrar dentro de la transmisión mecánica. ¿Ya? El conjunto de embrague, ¿ya? No solamente estamos hablando solamente de la transmisión, también vamos a hablar de los ejes-palieres, ¿no es cierto?, o el cardán. Conjunto de embrague, caja de velocidad, que en este caso es la caja de cambios completa, ¿no es cierto? Acá tenemos la palanca, ¿no es cierto?, más los sincronizadores que nosotros vamos a encontrar en este sector. Las palancas también les podemos llamar horquilla, ¿no es cierto?, que tenemos acá en este sector de acá, y la palanca es la que mueve, en este caso, los sincronizadores, que se logran ver un poco de color amarillo. ¿Ya? Por el color identificamos el tipo de material que es. ¿Ya? Debería ser bronce, ¿no? Es el material que nosotros utilizamos. El árbol de transmisión, o eje cardán, ¿no es cierto?, que es el que tenemos acá en este sector, que también lleva un mantenimiento. El eje cardán, por lo general, nos despreocupamos muchas veces del cardán de un vehículo o de un camión por lo general. ¿Y qué pasa? ¿Han visto cuando se cortan los cardanes? Por lo general se corta justo la parte donde va la parte delantera, y cuando el camión avanza, el cardán cae y el camión se levanta y sale todo el trasero. ¿Ya? Esa es la típica falla que pasa en el cardán, ¿o no? ¿Es tú que trabajas igual en la mecánica? ¿Ya? Y esa es una de las fallas más comunes que nosotros podemos encontrar. ¿Han escuchado la palabra las crucetas? Sí. ¿Ya? Las crucetas son las encargadas, ¿no es cierto?, que en forma en cruz, ¿no es cierto?, que son las que brindan, en este caso, el movimiento del cardán. Esas crucetas, por lo general, traen unos cónicos, ¿no es cierto?, o unos encajes donde tienen unos polines. ¿Ya? Esos polines, por lo general, van engrasados, y van engrasados con unos puntos de engrase. Esos puntos de engrase, en algunos de estos, tendríamos que ver otra imagen, ¿no es cierto?, en algunos de estos costados lleva un punto de engrase que, con una grasera, ¿no es cierto?, nosotros, ya sea a presión o manual, podemos hacerle el mantenimiento a este tipo de cardanes, ¿no es cierto?, para que se mantenga en funcionamiento de buena forma. Cuando fallan este tipo de engranajes, o sea, este tipo de cardanes, es cuando nosotros dejamos de hacer el mantenimiento, dejamos de engrasar. ¿Por qué? Porque se genera temperatura, ese cardán está girando a la misma velocidad que está girando el vehículo. O sea, la transmisión está generando el movimiento, ¿no es cierto?, a través de los cambios de marcha, y esa velocidad que yo estoy transmitiendo de la transmisión a las ruedas motrices, que vendrían siendo las ruedas traseras, a través del cardán, están en el mismo movimiento que el motor. ¿Ya? O sea, la velocidad que tiene este cardán es constante. ¿Qué pasa acá? Cuando no tenemos, en este caso, el engrase correspondiente, se empiezan a desgastar los polines y se empiezan a soltar. ¿Ya? Y por lo general, ¿qué es lo que pasa? Se rompen, y ahí es donde se sale, donde se desacopla esta cruceta, ¿no es cierto?, y es donde se producen los accidentes y sobre todo también la pérdida casi de todo el tren trasero del vehículo.
¿ya? Y la mala suerte es que siempre cae ese cardán ¿ya? ¿Qué es lo que hacen muchas veces los camioneros? Son un poquito más zorros, como digo yo la palabra, le colocan un estilo abrazadera dentro del cardán para cuando pase esa falla no se caiga el cardán. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si se me corta el cardán? ¿Qué le pasa al vehículo? No tiene movimiento. ¿Ah? Sí, pues. ¿Pierde la dirección? ¿Ah? No, porque ahí no, pero si se pierde el cardán. No tiene movimiento. Perdí la reacción igual. Perdí el movimiento. Pierden el movimiento, muchachos. ¿Por qué pierden el movimiento? Porque cuando nosotros tenemos el cardán va enganchado a la transmisión. Y la transmisión, el único enganche que tiene es de la transmisión y lo transmite ¿hacia dónde? Hacia la rueda trasera. Eso significa que cuando tenemos tracción trasera, pero cuando tenemos doble tracción, ya no tenemos solamente la transmisión y el diferencial atrás, tenemos una transferencia. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo tengo la transferencia, ¿no es cierto? Si se me corta el cardán, igual voy a tener un movimiento en la transferencia, pero tampoco voy a tener esa tracción hacia atrás. O sea, igual pierdo la tracción, ¿ya? Porque pierdo el movimiento, ¿ya? Por eso se llama que ese vehículo tiene tracción prácticamente en las 4 ruedas, ¿ya? Eso tienen que tener en consideración cuando tenemos un vehículo 4x4, ¿no es cierto? Por lo general tiene su transferencia. Si han dado cuenta en las camionetas, sobre todo las terranas, ¿no es cierto? Las antiguas, tienen una transferencia en la parte detrás del motor, va la transferencia y ahí va un pequeño, muchas veces también va un pequeño cardán. Todo depende del tipo de vehículo que nosotros utilicemos, ¿ya? Tiene un pequeño cardán, después tiene otra salida y llega a la parte trasera, ¿no es cierto?, del vehículo, ¿ya? ¿Hasta ahí, muchachos, alguna duda con eso? ¿Algo? ¿Ya? Las crucetas, muchachos, por lo general traen, igual para que lo sepan, que después a lo mejor igual si acá lo podemos ver, Seguro seco. tienen unos seguros Secker, ¿ya? Los seguros Secker van enganchados, ¿no es cierto?, a través de un corte interior, ¿no es cierto?, que nosotros podemos tener para que ingrese el seguro Secker. Ese seguro nosotros lo sacamos y podemos sacar las crucetas, ¿no es cierto?, de posición y las podemos cambiar porque venden las crucetas de forma completa, ¿ya? O sea, la pura parte, lo que es la cruz, esa cruceta la instalamos, ¿no es cierto?, y generamos el engrase. No podemos llegar a instalar la cruceta tal cual como viene nueva, ¿ya? Porque vamos a producir esa falla de igual manera si no tenemos el engrase, ¿ya? ¿Cómo podemos detectar cuando nosotros nuestro eje cardán está con un desperfecto o cuando está con mal mantenimiento? ¿Cómo lo podemos notar? ¿Con el juego? Con un juego que se genera. ¿El sonido? ¿Ah? Sonido. El sonido también. Tenemos un sonido súper fuerte dentro o sea, en la cabina se genera sobre todo. Ya, ese sonido súper fuerte que es un movimiento que alguna vez lo han escuchado pero no han sabido de dónde viene ese sonido. Y por lo general en los camiones es de un cardán. ¿Ya? Y también con el movimiento que nosotros podemos generar en el cardán cuando tiene demasiado fuego, nosotros toleramos, ¿no es cierto? Y cuando tenemos la experiencia ya, diagnosticamos que los ejes cardanes están en malas condiciones. ¿Ya? Y acá tenemos el diferencial, ¿ya? El diferencial es donde llega este cardán, ¿no es cierto?, que va conjuntamente a la parte delantera donde tenemos en este sector, ¿no es cierto? Y nosotros generamos también un movimiento. Y ese movimiento es transmitido hacia las ruedas traseras, ¿ya? O también puede ir un diferencial en la parte delantera, ¿ya? Eso depende de todo el fabricante, ¿no es cierto?, o el tipo de vehículo que nosotros estemos trabajando, ¿ya? Tenemos la corona, ¿no es cierto?, los planetarios y los satélites en este sector. Y acá tenemos el famoso piñón de ataque, que también o un piñón sin fin también que le pueden llamar, ¿ya? Y ese es el que genera el movimiento sin fin, ¿no es cierto?, o el piñón de ataque hacia el movimiento que nosotros tenemos acá. Dependiendo del giro que nosotros vayamos teniendo es cuando se van moviendo los planetarios y los satélites, ¿ya? ¿Se han dado cuenta cuando dicen los chicos tuning? Aquí hay chicos tuning, ¿no? ¿Hay unos chicos tuning por ahí? Bueno, en otro curso. Cuando hacen drift, ¿ya? ¿Ah? Bloquean el diferencial. ¿Qué significa que sean? ¿Ah? Lo sueldan. ¿Lo sueldan? Sí, lo sueldan. Ya soldamos, ¿no es cierto?, nuestro diferencial, lo bloqueamos. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos que el vehículo derrape, ¿no es cierto?, en cualquier momento. Claro, ese es algo hechizo que hacen los chicos tuning, ¿no es cierto?, porque por lo general los silvios, esos vienen
Vienen de fábrica en ese sistema. ¿Y qué significa eso? Que cada vez que yo genero una curva poco pronunciada, la rueda no va a tener ese movimiento de quitarle movimiento a una rueda. ¿Y para qué? Para que pueda generar el otro giro mucho más rápido. ¿Ya? ¿Qué hace? Tiene las dos ruedas bloqueadas, pero eso no quiere decir que yo no voy a tener movimiento en la rueda, sino que el bloqueo es para que no se reduzca la velocidad entre una y otra. ¿Y qué pasa? Las dos ruedas traseras van a la misma velocidad que las ruedas delanteras. O sea, cuando yo giro, el vehículo gira junto conmigo. ¿Ya? Eso es lo que pasa cuando bloqueamos el diferencial. Tengo una pregunta, hay unos de son autobloqueantes. Uno aprieta un botón y se bloquea. Sí, porque son de electrónica. Pero ¿qué parte bloquean normalmente? ¿Cómo? ¿Qué parte bloquean el diferencial? Se bloquean los diferenciales a través de la generación eléctrica de un componente. ¿Ya? De los actuadores que pueden generarse aquí en el diferencial. Lo que les decía yo anteriormente, muchachos, referente a la lubricación del diferencial, el diferencial por lo general está hasta la mitad con aceite, ¿ya? Y ahí es donde se genera el movimiento, ¿no es cierto? O la lubricación a través del chapoteo que les decía yo, o simplemente también a través del salpique, que es un sistema de lubricación que no es forzado, ¿no es cierto? Y que es autónomo a través de los mismos engranajes, ¿ya? El movimiento que se genera a través de los engranajes, con eso se genera la lubricación dentro del sistema. Los ejes palieres, ¿ya? Los que tenemos en este sector, muchas veces, ¿no es cierto?, nos ha tocado escuchar el ruido cuando vamos en un vehículo, ¿no es cierto?, giramos y el vehículo va girando como que se van a salir los rodamientos que tiene esos ejes. ¿Qué pasa? Que en las puntas de palier, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos acá, ¿qué tenemos en este sector? Tenemos rodamientos. ¿Ya? Esos rodamientos que nosotros vamos a encontrar acá van engrasados. Y muchas veces cometemos el error de que se nos raja, ¿no es cierto?, en este caso se nos rompe el fuelle que tenemos ahí. Se rompe y hacemos caso omiso a ese sistema. Pensamos que prácticamente no sirve para nada. Lo único que nos está manchando es tapabajo. ¿Ya? Todo lo contrario, muchachos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros nos entra tierra dentro del sistema de engranaje es fatal para un rodamiento. Es fatal, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos girando, en este caso está girando la rueda, empieza a girar la rueda, esa tierra, ¿no es cierto?, esa piedrecilla que entra en los rodamientos y esos rodamientos se empiezan a moler, ¿ya? Y rompen, en este caso, como la protección que tiene, que es donde van como prácticamente sellados, y se terminan cayendo los rodamientos y se sale y perdemos la tracción. O sea, después ya no podemos ni andar ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Por qué? Porque se nos salió el eje. ¿Ya? Más que nada eso, muchachos, hay herramientas especiales ahora para no sacar en este caso la punta de palier, porque muchas veces si no teníamos un extractor especial, ¿no es cierto?, para sacar el eje de palier, ¿qué hacíamos? Martillazo limpio, ¿ya? Pero ¿qué podía pasar? Podíamos romper en este caso la corona que va inserta, ¿no es cierto?, donde van insertos los rodamientos, rompíamos esa corona y lamentablemente ya la punta de palier no servía para nada. Había que comprar una punta de palier nueva y aparte el fuelle. O sea, el fuelle salía por 4.000 pesos y al final la gracia nos salió 50. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo subimos a sacar. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema lleva un seguro. Y ese seguro es el que se tiene que vencer cuando nosotros hacemos ese golpe. Por eso no se salen las puntas de palier. Porque la punta de palier, este es un fierro prácticamente estriado, ingresa, ¿no es cierto? Y aquí es donde se genera, hay un seguro, ¿no es cierto?, que no permite que se salga la punta de palier. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado cuando hacemos ese desarme. Ahora, claro, hay herramientas especiales, ¿no es cierto?, que se meten, es como de esta forma aquí, se mete en el fuelle y se expande. ¿Ya? Y metemos el fuelle de forma directa, ¿no es cierto?, y después colocamos los seguros. ¿Ya? Acá la típica pelea del mecánico es colocar los seguros de estos, la abrazadera súper amigables que tienen estos fuelles. ¿Ya? La práctica de hacer maestro, no, pero igual son molestosas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguna duda, muchachos, hasta ahí con estos tres elementos que tenemos que meter? ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿No? Sí. Ya, muchachos, y aquí
está la clasificación, ¿no es cierto?, de los tipos de tracción que nosotros podemos tener dentro del vehículo. ¿Ya? Puede ser la tracción delantera, tracción trasera o tracción total, lo que hablábamos anteriormente. ¿Ya? Y como dice acá, aparte de lo mismo que hemos hablado, dice el tipo de transmisión que tiene un automóvil depende de factores como la posición del motor y del eje o los ejes que recibe la transmisión motriz. Si el eje delantero es el que recibe el movimiento, se denomina tracción delantera. Si por el contrario, si el eje trasero quien recibe el movimiento, entonces se denomina tracción trasera. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todo depende, ¿no es cierto, muchachos?, de lo que tengamos acá. El eje, ¿no es cierto?, que tenemos acá en este sector, si viene directamente, sale directamente, ¿no es cierto?, de la transmisión hacia la rueda, tenemos una transmisión, o sea, una tracción delantera. En este caso, la tracción trasera, el eje que está acá no tiene relación con la transmisión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que este eje está completamente, ¿cómo se lo podría decir? Está aislado, ¿no es cierto?, de la transmisión, pero el eje trasero, que es el que va acá en este sector donde tenemos el cardán, ¿no es cierto?, recibe el movimiento del diferencial y el diferencial es el encargado de poder mover la rueda y en este caso el vehículo, transportar el vehículo. Y acá lo que les decía yo anteriormente, si nosotros tenemos tracción total, ¿ya?, perdemos la tracción, porque si ustedes se dieron cuenta, independientemente se nos corta el cardán acá, ustedes me dicen, sí, pero es que vamos a tener la tracción, en este caso delantera, ¿no es cierto?, que es la que podemos, pero ¿ustedes se atreverían a andar con el vehículo sin el cardán? Van a quedar solamente con tracción delantera, a menos que se lo saquen, pero si se produce la falla en sí, no van a poder, van a perder la tracción. Profe, igual me imagino yo que se puede fundir la transferencia, ¿o no? ¿Y sueño? ¿Estáis cómodos? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Cuál es tu pregunta? No, Es que me descoloqué. Digo que igual yo creo, me imagino que se puede fundir la transferencia. Es que si tú te das cuenta, la transferencia también genera un movimiento, o sea, la lubricación de la transferencia también es a través de la lubricación por chapoteo o en este caso por salpique, ¿ya? Al igual que acá tú vas a encontrar el diferencial en la parte delantera, ¿no es cierto? Y vas a encontrar un diferencial delantero y un diferencial trasero. Y acá solamente el movimiento que se va a generar va a ser el mismo igual, ¿ya? Si se cortó acá, el cardán igual va a seguir girando, ¿ya? Pero la diferencia es que va a estar cortado, ¿ya? Hasta ahí, muchachos, ¿algo? ¿Cómo sería la imagen de un motor transversal con siendo integral? Mira, si tú te das cuenta, el motor cuando está de forma, en este caso que tenemos acá, es de forma transversal, ¿ya? Y de forma vertical. ¿Pero a cuál era tu pregunta? ¿Cómo sería la forma en que se represente el motor transversal ¿Así? como integral? Un cuerpo Como cual. integral. Como integral. Un transversal, Como pero integral. Ah, sí, es que todo depende de la posición del motor. Imaginemos el fabricante por lo general acomoda lo que es la posición del motor con la transmisión y la transferencia, todo eso depende cómo tú lo quieras colocar, porque va a estar de esta forma, un ejemplo, el motor acá mismo, esta forma, ¿no es cierto? Y va a tener la salida a lo mejor del diferencial en este sector, pero el cardán va a pasar hacia acá. O sea, el diferencial va a trabajar de la misma manera, ¿no es cierto? Pero a través de un cardán pasa el movimiento al diferencial, va a tener el movimiento, o sea, la transmisión, y acá vaya a tener también, en este caso, la transferencia, y la transferencia a lo mejor le va a transmitir el movimiento al otro diferencial, ¿ya? Pero todo eso depende de la fabricación o cómo sea el vehículo, ¿ya? Pero tú puedes encontrar diferentes tipos de motores, ya sea transversales o verticales, y el acomodo, ¿no es cierto?, ya sea de la transmisión, se va a adecuar al vehículo. Los equipos nuestros, imaginemos, tenemos el motor, que es un motor en B, ¿no es cierto? Después tenemos un cardán, ¿no es cierto?, que sale del... tengo el motor, tengo la transferencia genera el movimiento hacia la caja, ¿no es cierto? La caja transmite el movimiento de que se generó en la transferencia y llega a un cardán, y del cardán pasa a un diferencial delantero. Y ese diferencial delantero salen dos cardanes más y generan el movimiento a los mandos finales que mueven la olla. Todo depende de cómo el vehículo sea, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Algo? ¿El diferencial funciona por par? O sea, agarra las dos ruedas sí o sí. ¿Cómo? ¿El diferencial funciona por par?
Depende del movimiento que tú estés generando y la velocidad. Por ejemplo, si el diferencial no puede darle movimiento a más de 2 ruedas, así que o si puede. Es que, ¿cómo no entiendo tu pregunta? No, porque tendría que tener otra salida de otro diferencial, pero Otro diferencial tú tenés que darte cuenta que mira, lo que se tienen que dar cuenta, muchachos, es que el movimiento no depende. Ya si es tracción de la trasera, un ejemplo, que tiene diferencial trasero y tuviese más ruedas, un ejemplo, ya coloquémosle más ruedas a este auto. Este diferencial va a transmitir el movimiento acá. Pero si tú te das cuenta, acá no tenemos el movimiento del cardán, no transmite el movimiento a esta, sino que el movimiento que se genera en el cardán, ¿no es cierto?, que tenemos acá, el diferencial lo transforma, ¿no es cierto?, y mueve el auto completo. O sea, tú puedes tenerle 3 corridas más de ruedas, pero este diferencial va a cumplir la función, ¿ya? Y el motor tiene que tener la capacidad de poder mover ese vehículo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa ahí en ese caso? Imaginemos si tuviéramos más ruedas, ¿dónde va a ir el diferencial? No va a ir al medio, va a ir al final, ¿ya? El cardán se va a dividir en más partes, ¿ya? Los cardanes por lo general no son, cuando son vehículos muy largos, como los camiones por ejemplo, no se dividen por tramos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna otra duda? ¿Algo? En los camiones, profe, de doble puente, igual le colocan dos diferenciales. Sí, pues todo depende del... Y es por más que nada por por la fuerza que tienen que mover. ¿Ya? Porque a lo mejor un diferencial no se lo va... Porque no, nosotros los cardanes son así, los de nosotros, el puro eje. En este caso las crucetas son así unas crucetas. ¿Ya? Ya, muchachos, como dice acá, motor delantero, tracción trasera, ya lo que hablábamos anteriormente. Y bueno, para hablar de elefante. ¿Se nota que está ahí en la mina? ¿Ah? Ya. Como hablábamos anteriormente, muchachos, miren, si acá el dibujo tenemos el motor, ¿no es cierto? Tenemos la caja de transmisión, en este caso acá en la posición entre el motor y la transmisión, ¿no es cierto? En la parte central encontramos nuestro conjunto de embrague, el árbol de transmisión, o en este caso cardán también, los semi-árbol de transmisión, que en este caso vendrían siendo, le pueden llamar palieres, ¿no es cierto?, dependiendo cómo lo puedan encontrar dentro del manual, grupo cónico y diferencial, ya que los elementos que nosotros tenemos acá. Y como les decía yo, en este sector más o menos, ustedes pueden encontrar, dependiendo del largo del cardán, pueden encontrar unos soportes de apoyo, ¿no es cierto?, para cuando pasa ese tipo como medida de seguridad cuando se corta, ¿ya? O también van a encontrar de que en estos puntos van a encontrar también las crucetas, donde nosotros tenemos que generar ese mantenimiento, ¿ya? Pero por lo general tenemos crucetas en la parte donde sale, en este caso, el cardán, y también en la parte central y en este sector de acá. Y como decía su compañero también, dependiendo del tipo de vehículo que nosotros utilicemos, ya sea un camión, se pueden utilizar doble cardán, ¿ya? Como dice acá, motor delantero, tracción trasera. La configuración de la transmisión más empleada durante mucho tiempo ha sido el motor delantero longitudinal y propulsión trasera. La cadena cinemática sigue el movimiento desde el motor, pasando por el embrague, caja de cambios, lo que hablábamos anteriormente, al árbol de transmisión, grupo cónico y diferencial, y parieres o semiárboles de transmisión hasta llegar a las ruedas, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, las ruedas que nosotros tenemos acá no tienen enlace con la transmisión. O sea, ¿quién genera en este caso el movimiento? El diferencial mueve todo el vehículo, ¿ya? Muchachos, yo creo que vamos a ver las otras dos láminas donde generamos la tracción delantera y la tracción total, y yo creo que hasta ahí llegamos el día de hoy, ¿no? ¿Les parece? Sí. ¿Ya? Porque igual la presentación es más larga. Motor y tracción trasera, ¿ya? Acá nosotros estamos hablando de que el motor está en la parte trasera del vehículo, ¿ya? Dice, el sistema de tracción ha sido empleado desde los utilitarios más sencillos como el Seat 600, el Seat 850, el Renault 8, hasta los vehículos deportivos como el Ferrari 308, Porsche, ¿no es cierto?, y los motores boxer,
Dice, la posición del motor puede ser longitudinal y transversal. Y la cadena cinemática de la transmisión de movimiento se realiza desde el motor pasando por el embrague, caja de cambios y diferencial, ¿ya? Que forman un conjunto y los árboles de transmisión. O sea, es como que tuviéramos el motor en la parte delantera, pero en este caso lo tenemos en la parte trasera, pero genera el movimiento igual. O sea, es una transmisión con tracción trasera, pero en este caso solamente genera el movimiento a través de las ruedas traseras. ¿Ya? Por eso dice motor y tracción trasera. O sea que la tracción sí o sí es trasera. ¿Por qué? Porque ¿desde dónde se genera el movimiento? De la parte trasera del vehículo. Como los motores, el más conocido es el Fiat 600. ¿Ya? El Fiat 600 tiene el motor atrás. ¿El auto puede? ¿Ah? ¿El auto puede igual? También. ¿Ya? Y por eso desde ahí se genera el movimiento. Desde los palieres o la parte trasera, ¿no es cierto? Se genera el movimiento hacia adelante. Por eso se le llama que es tracción trasera y que tiene el motor en la parte trasera del vehículo. Motor y tracción delantera, lo que hablábamos también. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, acá la rueda está montada simplemente, bueno, acá la muestra como que estuviese en el chasis solamente, ¿ya? Y no tenemos ningún movimiento que nos mueva la rueda trasera, sino que el movimiento sale desde el embrague, ¿no es cierto? Que tenemos el motor, la transmisión, y la transmisión del movimiento es a través de los palieres que tenemos acá, el embrague de cambio y el diferencial conjuntamente con el motor, en este caso en la posición que la encontramos acá. Y dice, es una configuración que se utiliza en automóviles de mediana cilindrada. Elimina elementos mecánicos como el árbol de transmisión y permite agrupar la caja de cambios, el grupo cónico y el diferencial en un solo conjunto. O sea, ya no tenemos en ese sector, no encontramos un cardán. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el movimiento sale directamente desde la transmisión. ¿Ya? Dice, en esta configuración el motor puede ser montado en posición longitudinal, como por ejemplo el Audi A4, o transversal, como por ejemplo el Citroën, y ahí están algunas marcas que llevan este tipo de vehículos, ¿ya? O sea, el tipo de tracción. Y acá, por último, muchachos, a ver, sí, este es el otro. Por último, la tracción trasera, ¿no es cierto? O tracción 4x4 también, como la podemos contar, o tracción total. Si ustedes se dan cuenta, la posición del motor ya puede ser longitudinal o transversal. La caja de cambios también, si nosotros la encontramos acá, junto con el conjunto de embrague, y acá en este sector encontramos nuevamente nuestro cardán, más los ejes palieres y el diferencial. Pero si ustedes se dan cuenta, en este sector debería ir también, lo que hablábamos también anteriormente, que es, ¿cuándo es extracción total? La transferencia, ¿ya? ¿Y qué hace la transferencia? Mueve, en este caso, el movimiento que se genera en el motor, lo transmite hacia dónde? Hacia la transferencia, y de la transferencia a la transmisión, y de la transmisión hacia un diferencial, si es que es el caso, ¿no es cierto? Y del diferencial hacia el cardán, y del cardán hacia el diferencial trasero. El diferencial trasero es el que, en este caso, nosotros podemos generar el movimiento, ¿no es cierto?, del diferencial, que ese movimiento por lo general se transmite prácticamente en todo momento del vehículo, y cuando generamos la tracción total es cuando ya activamos todos los sistemas, ¿no es cierto?, donde generamos los movimientos de las cuatro ruedas de forma completa. Y como dice acá, la tracción total, o en las cuatro ruedas, que es 4x4, es capaz de repartir el par de giros del motor a las cuatro ruedas. Soluciona los inconvenientes de la tracción delantera y de la propulsión trasera, repartiendo por igual o en diferentes proporciones el porcentaje de transmisión entre ejes. ¿Ya? La tracción total puede ser permanente como el del BM X3, o en turismo, como ya ahí está hablando de marca, ¿no es cierto?, puede permitir la selección del 4x4 o 4x2 en función del tipo de terreno por el que se vaya a circular. ¿Ya? Esta última configuración, usada por los vehículos todoterreno como el Suzuki Vitara, Toyota Land Cruiser, se utiliza para aligerar la transmisión sobre los pavimentos en buen estado y en trayectos de carretera en los que la tracción 4x4 no sea necesaria. Si ustedes se dan cuenta, muchachos, muchas veces cuando nosotros queremos activar la tracción 4x4 en algunos vehículos, ustedes no pueden girar el vehículo en más de 90 grados, ¿ya? Por el tipo de tracción que nosotros estamos generando, ¿ya?
y es una limitancia muchas veces cuando generamos el 4x4. Y muchas veces también el superar cierta cantidad de velocidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tracción 4x4 se utiliza para terreno, en este caso, ya sea con barro, ¿cierto? Chusca, o en este caso en el mismo desierto, en la arena o en la playa. ¿Ya? Como dice acá, dice los vehículos son de tracción total, pueden montar el motor tanto en la parte delantera como en la parte central, y la cadena de transmisión desde este es la siguiente: el embrague, la caja de cambios, caja de transferencia, árboles de transmisión o conjunto cardán, diferenciales centrales, delantero, trasero y semiárboles. ¿Ya? Por eso muchas veces no se genera la tracción total, muchachos, en los vehículos. ¿Ya? Siempre estamos, los vehículos que son 4x4 andan siempre con el 4x2. ¿Ya? Ese va siempre sí o sí. O sea, el 4x2 es que el vehículo está trabajando sí o sí con una tracción, porque si no, no tendría tracción. ¿Ya? Y el 4x4 cuando lo generamos es cuando nosotros tenemos ya ese movimiento, ¿no es cierto?, ya de las 4 ruedas en sí, o sea, el movimiento que yo estoy generando, por la fuerza que estamos generando el motor, ¿no es cierto?, esa fuerza se transmite por igual a las 4 ruedas. ¿Ya? Esa es la diferencia. Hasta ahí, muchachos, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Algo? ¿Ah? ¿Quedaron claros? Porque faltan PPT, pero yo creo que por la hora estamos bien. Ya, igual a ver, avanzamos algo. ¿O crees que siga? ¿Ya? Eso, muchachos, no sé si alguien quiere decir algo. Profe, cuando el motor va atrás, con la transmisión atrás, ¿Ya? ¿va conectado con la selectora o no? ¿Una que para hacer los cambios, con la planta de cambio? Sí, porque tú tienes que tener en cuenta que todo el movimiento que tú estás generando desde la parte del volante que va en la parte delantera necesita un movimiento. Y ese movimiento, ¿por dónde se transmite? A través de varillaje. Y las cajas automáticas, o sea, las cajas mecánicas por lo general trabajan todas con varillaje. ¿Ya? Y para el embrague, para generar el movimiento, ¿no es cierto?, del acelerador, todo eso es a través de varillaje, eso es todo por la parte inferior del vehículo. ¿Ya? Pero todo eso se transmite a través de varillaje. ¿Ya? Ya sea dependiendo de la marca del vehículo. ¿Y entonces a qué se le estaría llamando selectora? Que yo siempre he escuchado ese nombre, la selectora de la caja. Es que la selectora de marcha por lo general se le llama la selectora de las transmisiones automáticas. Ah, automática. Sí. ¿Por qué? Porque la transmisión automática trabaja a través de presiones de aceite. ¿Ya? Y a través de movimientos de los mismos, si tú te das cuenta, la transmisión trabaja con actuadores. Y eso se va a ver mucho más adelante, pero la transmisión se trabaja con actuadores, ¿no es cierto?, componentes electrónicos que hacen mover esos actuadores, y esos permiten también los movimientos, o sea, los cambios de presiones dentro de la caja. Y si tú no tienes esos movimientos, como un ejemplo, ¿se han dado cuenta cuando dicen, oye, ¿sabéis qué? Se me quedó pegada la marcha, o simplemente la marcha no me pasa? Ya, porque muchas veces los actuadores les falta mantenimiento. Dentro de la transmisión también trabajan con solenoides, y esos solenoides generan la corriente para poder generar ese movimiento en la selectora, o sea, cuando tú haces la selección. Acá en la asignatura, ¿qué se hace? En la transmisión automática, desarmamos la transmisión, ustedes ven un conjunto de un cuerpo válvula, ¿no es cierto? Y ese cuerpo válvula no es llegar y desarmarlo. ¿Ya? Trabajar una transmisión mecánica con una transmisión automática, el tipo de trabajo es totalmente diferente. Yo la transmisión mecánica yo la desarmo, dejo por o sea, los engranes que hay para allá, para acá, ¿no es cierto? No me preocupo tanto de la limpieza eso no quiere decir que trabajen de forma cochina, muchachos, pero es mucho menos cuidadoso trabajar una transmisión mecánica que trabajar una transmisión automática. ¿Por qué? Porque la transmisión automática, cualquier impureza que yo pueda tener, ustedes se van a dar cuenta cuando se desarme la transmisión automática, eso trabaja con los ferodos que le llamamos también, o en este caso como las baladas de la transmisión automática, más trabaja con unos discos. Y esos discos son como estilo espejo, para que lo entiendan, y no pueden tener suciedad, al igual que el tipo de líquido que nosotros utilizamos, el líquido que se utiliza, que trabajan a través de presiones. Si yo tengo suciedad dentro de la transmisión automática, voy a tapar cada uno de los orificios por donde pasa esa cantidad de presión. Trabajamos a altas presiones. Ese pequeño cerebro que nosotros vamos a encontrar dentro de la transmisión automática, se generan todas esas presiones. Esa pequeña bolita que se les puede perder, una vez nosotros nos pasó en un taller con un amigo, desarmamos la de una Sorento, si no me equivoco.
levantamos todo, íbamos a sacar el cuerpo válvula, la bolita. Y no sabíamos dónde iba. Y empezamos a ver, los manuales no encontrábamos nada, y empezamos a mirar, la limpiamos, ¿no? Montamos, ya lo que creíamos, no pasaba la noche. Montamos, desarmamos y después empezamos a mirar nuevamente y después notamos un pequeño desgaste en uno de los... porque hay, independientemente muchachos, uno se confunde porque está la bolita, muchas veces podemos tener 2 o 3 bolitas dentro de una transmisión dependiendo de la cantidad de marchas que nosotros tengamos. Tenemos la bolita y cuando sale tenemos otros orificios que puede calzar la bolita, ¿ya? Y nosotros por un tema de desgaste, ¿no es cierto?, nos dimos cuenta que había un pequeño desgaste en uno de esos orificios, colocamos la bolita ahí y ahí la fuimos. ¿Ya? Pero ahí fue suerte, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿por qué? Porque por el manual no salía. ¿Ya? Y esas son las consecuencias y el tema de la suciedad, el trabajar caja automática genera bastante lucas dentro de la mecánica. Ya que hay súper pocos viejos que trabajan transmisiones automáticas y esa pega es súper bien pagada. Ya, sobre todo para el tema del mantenimiento, cambiar los kits de reparación, ¿no es cierto? Hacerle mantenimiento a las bombas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los actuadores también se prueban. Usted le mete el corriente 12 volts y probamos los actuadores si es que están funcionando, no están funcionando. Es bonito el tema de la transmisión automática, pero es mucho más compleja. La idea es que tomen experiencia, ¿no es cierto? Por último, desarmando la transmisión. Por eso empiezo con la transmisión mecánica, porque es un poco más brutal, ¿ya? Pero la transmisión mecánica, o sea, automática es más compleja, ¿no es cierto? Tiene más detalles. La colocación de los mismos discos, ¿no es cierto? Tiene su posición. Si no se acuerdan de la posición, va a afectar en la transmisión, ¿ya? Y eso es lo que la idea es que ustedes agarren experiencia, muchachos, y puedan pasar la asignatura sin problema. Así que eso, respondí tu pregunta. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro, muchachos, les haya parecido buena la clase y nos vemos la próxima semana. Nos vemos, cuídense. Chao.